el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una gira en los países de Centroamérica, incluyendo también en el Caribe con Cuba. Y uno de los temas que se estuvo tratando es justamente ver la manera de abatir esta movilización que existe constante, el flujo de migrantes que quieren pasar por los estados mexicanos hasta llegar al vecino del norte, Estados Unidos. Pero esta gira es la respuesta, desde ahí podría partir la solución que tanto se espera y que no se ha podido conseguir, al menos en los últimos 2 años que se agudizó esta situación. ¿Qué le parece si sumamos a la conversación a Stephanie Genaro, quien es experta en tema de geopolítica, columnista del Economista y profesora de la Ibero, quien nos acompaña esta mañana, y agradecer mucho que nos pueda estar brindando su conocimiento en este tema, porque justamente preguntar esto puede partir de esta gira y de los ofrecimientos que se hacen a los países centroamericanos, quienes están ofreciéndoles incluso los programas sociales de México para ver si desde esa forma evita que la gente quiera salir de sus países. ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Creo que es muy importante lo que acabas de comentar. Los flujos migratorios no paran y podrían aumentar a los próximos años. Se habla incluso de que estamos entrando a la próxima década perdida para los países en vías de desarrollo como nosotros, y esto es un efecto que se ha venido sumando desde los inicios de la pandemia por la inflación que detonó la interrupción en la cadena de suministros, pero también el aumento de precios que se ha venido detonando a raíz de la guerra en Ucrania. Han subido los precios de los energéticos, han subido los precios de los alimentos, y esto hace más difícil la vida para algunos. Ahora, hay que tener presente que esta gira del presidente López Obrador se da como respuesta a la llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque precisamente es una época difícil, sus índices de aprobación no son los más altos. También tenemos que es un año electoral, en noviembre hay elecciones intermedias y los demócratas podrían perder la mitad del Congreso, y esto lo hace más complicado. De hecho, podríamos decir que en este momento el aliado más importante de Joe Biden es el presidente López Obrador, y de ahí se denota esta gira en 5 países que tradicionalmente son los que más migrantes envían a Estados Unidos. Y hay que tomar en esta perspectiva la visita a Cuba, Francisco, porque en lo que va de este año, Cuba es el país que más migrantes ha enviado a Estados Unidos a través de nuestra frontera. Se calcula que cerca de 47,000 migrantes cubanos han ingresado a Estados Unidos a través de México, y esta es una reacción al 70% que han incrementado los precios por la inflación, por la pandemia y por la guerra. Además de la parte de lo que sucede con esta gira, también un tema que ha estado un poco dentro de la polémica es esta insistencia que hace el gobierno mexicano para que se incluya también a países como Nicaragua, propio Venezuela o Cuba en esta próxima reunión de los países americanos. ¿Cómo se puede interpretar esto en los Estados Unidos? ¿Con qué mensaje se está buscando hacer esto? Ya que pues hasta con gira incluida y todo, políticamente y sobre todo en cuanto a lo que se refiere a política exterior, ¿qué puede suceder esto? ¿Cómo lo puedes ver en Estados Unidos? La insistencia de México de incluir a países que no tienen pues la aprobación de los Estados Unidos. Me parece que dado el contexto global eso no va a tener trascendencia, es un tema menor. En este momento lo que le importa al gobierno de Estados Unidos es que se solucione la migración. Ahora bien, también esto está siendo utilizado como capital político para el gobierno mexicano. Hay que recordar que la tradicional rebeldía de México hacia Estados Unidos se ha expresado generalmente en materia de política exterior, teniendo a Cuba como su eje. Y estas palabras del presidente López Obrador pues son un mensaje para su base electoral. Hay que recordar que ya empieza la competencia en México rumbo al 2024. Esto es importante, y tampoco hay que dejar de largo el discurso que dio el presidente en Cuba, diciendo que se va a intentar impulsar una unión latinoamericana similar a la Unión Europea, y que se va a sustituir la OEA por otro organismo que no sea lacayo de nadie. Pero esto justamente no son complementarias de la misma manera que lo son los de la Unión Europea, por lo cual vemos que es una alineación ideológica que no tiene reflejo en la realidad, porque la economía así no lo permite.
Ya se señalaba algunos factores que influyen actualmente con lo que pasa con los países en desarrollo. Anteriormente, cuando hablábamos de migración, casi siempre se le atribuía a los temas de inseguridad, el querer salir de sus países, sobre todo en Centroamérica, porque sabemos sigue bastante focalizado en algunos puntos. Pero se han sumado nuevos factores para que las personas de verdad no tengan de otra más que irse de sus lugares de origen, olvidar sus países y cruzar todos los riesgos que significa México para llegar a los Estados Unidos. Claro que sí, creo que un factor muy importante es la pérdida de la libertad. Hay países que están retrocediendo democráticamente, que se están acercando a las dictaduras, como es el caso de El Salvador, como es el caso de Nicaragua, y la gente, al ser disidente de esos regímenes, tiene que salir también porque las democracias están en peligro. Hay que verlo esto en contexto global. Solamente el 6% de la población mundial, Paco, vive bajo una democracia. Las dictaduras están en ascenso y esto también influye en la decisión de la gente en dejar sus hogares, porque hay que recordar que nadie deja su país porque quiere, deja su país porque tiene que, y esto hace el trayecto mucho más duro. Y ahora los ofrecimientos que hace México de estos programas sociales, de ver si desde ahí puede partir la solución y el desinterés de abandonarlos, ¿de verdad se puede ver como una vía de solución? Desde un inicio se ha criticado mucho esta opción, pero al parecer incluso en algunos países están pidiéndole mayor aportación para aplicar estos programas. Creo que es una decisión cuestionable. Se están intentando expandir programas que ni siquiera tenemos la certeza de que hayan funcionado aquí. Y creo que es un momento de esta administración también de anotar un gol para poder capitalizar lo que está pasando. Creo que es muy probable que la administración de Joe Biden apoye estas iniciativas. De alguna manera se puede interpretar como un intercambio de favores, porque dadas las condiciones detonadas por la pandemia, con una inflación que está por los cielos, se necesita mucho apoyo mutuo para que los gobiernos puedan intentar aliviar el malestar social por el que están atravesando sus poblaciones. Ahora, creo que la expansión de estos programas puede ayudar a incentivar de cierta manera los trabajos, pero creo que las circunstancias exigen que se piense de manera diferente, Francisco. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo que la ONU ha llevado a cabo en Honduras, donde se dio cuenta que los territorios, de la manera en que estaban organizados, no eran productivos. Los organiza de una manera diferente, con las zonas económicas exclusivas, y entonces las empieza a articular de una manera diferente, y con esto se ha impulsado el desarrollo. Creo que se deberían de ver las cosas de esta manera, además de que no se puede pensar que el desarrollo va a funcionar de la noche a la mañana si no se atienden los problemas de seguridad. Gran parte de los problemas de inseguridad que atacan al desarrollo están generados por el tráfico de las drogas. Mientras Estados Unidos no asuma que contribuye a esta violencia y se legalicen las drogas, por lo menos en nuestra región, no creo que se pueda avanzar de una manera certera, porque de nada sirve sembrar si la violencia va a acabar con el desarrollo. Una perspectiva que tal vez poco se está contemplando, y sí, que Estados Unidos asuma su responsabilidad siempre también ha sido parte que constantemente se cuestiona, más cuando se trata del trasiego de drogas. Muchísimas gracias por estos minutos que nos acaba de brindar y de poder ampliar este tema que sigue siendo parte, sí, de polémica, pero urge la solución, más allá de estar discutiendo de quién está bien o está mal en cuanto a las acciones cometidas. Muchísimas gracias y esperamos tener próximos espacios como este. A ustedes, muy buenos días, excelente inicio de semana.